Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Bueno, pues hola a todos. Hoy estamos con Fidel Delgado. Muchísimas gracias, Fidel, porque teníamos muchas ganas de hacer de esta entrevista y pasar un buen rato contigo. Y bueno, a mí me gustaría empezar preguntándote cómo empezaste a trabajar en el sector que estás trabajando ahora en el Hospital de la Paz, si estoy en lo correcto, en cuidados paliativos, trabajando con gente que está en una situación de salud bastante grave y que muchos están esperando el momento, ¿no?, para marcharse de aquí. ¿Cómo llega un psicólogo clínico a trabajar en este ámbito? Pues llegué hace muchos años y ahora no solo estoy en La Paz, frecuento otros hospitales porque cada día hay más gente motivada en prepararse para saber acompañar al salir de este mundo. Y entonces empezó hace muchos años, cuando empecé a trabajar en el hospital, en otra área. Pero empecé pronto a observar que lo del morir se le daba muy mal a demasiada gente y que además los profesionales sabíamos hacer cosas para evitar la muerte, pero si llegaba inevitablemente no sabíamos qué hacer, y ya entonces había una especie de frustración que si ya no hay nada que hacer, ya no pasamos a verte a ti, ya no te prestamos demasiada atención. Por supuesto era una cosa que se hacía inconscientemente, pero los enfermos lo detectaban y decían: fíjese usted si estaré malo, que ya no viene el médico ni a verme. Y eso y alguna otra observación más me fueron acercando a intentar, cuando todavía no existía el nombre de paliativos, a hacer más suave ese tránsito al que se iba, a los que se quedaban. Y naturalmente, no sé si lo logré hacia ellos, pero yo aprendí todo lo que no me habían enseñado en la facultad y en otros facultódromos, porque es curioso que lo del vivir y sus muchas habilidades tienes 1000 fuentes, academias, entrenamientos para hacerlo, pero el morir, como está forrado del tabú, del dar yuyu, qué horror, ay, por Dios, pues la gente no sabe qué hacer con eso más que huir, disimular, imponer silencio. Así que hace muchísimos años empecé a hacer esa aproximación y a darme cuenta que eso tenía mucho arte, mucho curro, mucha dedicación, y afortunadamente hay gente hoy día cada vez más sensible a que eso no se puede hacer así simplemente por lo espontáneo, porque lo espontáneo es largarse. Claro. Y el acercarse con habilidad, con oportunidad, con acierto, pues es a lo que voy. ¿Piensas que el miedo a la muerte es el miedo primigenio? O sea, que está en la raíz de todos los miedos. Y también te quería preguntar cuál es el motivo por el que crees tú que el ser humano comenzó a temer así a la muerte. Si es algo que es desde que el mundo es mundo, que es un miedo atávico, o crees que tiene una razón de ser en un momento determinado, que de alguna manera se nos induce o se nos envuelve o se nos educa para tener ese miedo, ¿no?, para vivir constreñidos en ese miedo. Es que las dos cosas. Orgánicamente el organismo procura mantener la vida defendiéndose de peligros, y tú tienes un complejísimo sistema de defensas que continuamente escanean la vida por dentro y por fuera, y si hay alguna señal de peligro se protege porque quiere seguir viviendo. Más que el miedo a la muerte es seguir viviendo una necesidad. Las cosas que amenazan esa necesidad las tienes: precaución, prevención, buscar recursos. Es el cerebro reptiliano, ¿no? Claro, que lo compartimos con todos los bichos sintientes vivientes. Todo ser vivo quiere seguir viviendo
Y nosotros tenemos luego un añadido cultural que es nuestro apego a nuestra forma de vida y además lo que nos cuenten, nos hereden como miedos y demás. Así que nosotros, en plan cebolla, tenemos tantas capas en nuestro ser, pero todas tienen un componente de intento de seguir vivos. Por eso a lo mejor era ahí donde había que encontrar la fuerza, la clave, en vez de hablar del miedo a morir. Es la necesidad de vivir y de quitar del medio obstáculos. Y en tu trabajo en el hospital con los enfermos, ¿cómo lo enfocas? ¿En qué consiste tu labor trabajando con ellos? Porque me imagino que quizá la gente que a lo mejor sí que tiene la creencia o siente que somos conciencia, ¿no? Que no vamos a otro estado cuando nos vamos de aquí, quizá sea más fácil enfocarlo con ellos. No sé si lo enfocas desde ese punto de vista, un poquito más metafísico o va solo a lo psicológico. Pero la gente que no cree en nada, por ejemplo, que piensa que cuando nos vamos de aquí que es el final, ¿cómo se logra enfocar el tema para poderles acompañar y para que puedan hacer ese tránsito de otra manera? Pues es que lo que cuentas supone una semana de contestación, dado que has tocado el abanico completo de las formas de ver, de sentir, de prever la muerte, que hay una gama amplísima de quien no se lo ha planteado nunca, a quien se ha inventado, quizá por herencia, terrores espantosos, a quien lo percibe más somáticamente y tiene miedo al dolor, o lo percibe más emocionalmente y tiene miedo a la pérdida, al abandono. Cuando tú me preguntas cómo lo haces, pues es que lo primero que hago es enterarme bien de dónde y con quién estoy, o con quiénes estoy, porque a veces el paciente, el que se va, tiene una forma de ver. Su familia, cada uno de sus familiares, tienen una forma de funcionar. Cuando se juntan todos quieren imponer su perspectiva. Es de las situaciones más complejas de la vida y por tanto exige, lo primero, muchísima observación. No puedes llevar nada preparado, previsto, porque es que te tienes que encontrar con quien está, cómo está ese día. Claro. Es que según cada día vas pasando por modos de reaccionar. Tú sabes, la gente ya ha leído abundantemente eso de las maneras de reaccionar ante el morir, desde negarlo del todo hasta pelear con ello, hasta deprimirse, hasta negociar con Dios o las autoridades sanitarias. Hay muchas formas y además no son secuenciales. Por la mañana puedes estar aceptadora, por la tarde rabiosa, por la noche no puedes dormir. Así que cuando yo me acerco o cuando alguien se acerca, siempre les recomiendo primero observar con mucha atención cómo está el patio, que se dice, para no desatinar con prefabricados mentales, por muy acertados, piadosos que tú creas que son. Y cada uno tiene su creencia. La creencia de que no hay nada más allá es una creencia como la creencia que tiene absolutamente definido el más allá con Google Maps y todo. Y en tu caso, si te apetece compartirlo con nosotros, ¿qué es lo que tú crees que hay? ¿Cuál es tu visión de la muerte? ¿Qué crees que te espera, ¿no? o que nos espera? Esto ya entra dentro de la intuición de cada uno, ¿no? De la espiritualidad de cada uno, pero... Bueno, entra dentro de muchas cosas que tú vas revisando según vas viviendo, porque naturalmente por educación, por cultura, heredas de tus alrededores experiencias, vivencias, a veces formulaciones definidas, pero luego lo inteligente de vivir es revisar lo heredado y ver si puedes ver más, con más amplitud. En cuanto miras con más amplitud, las fronteras que nos han contado de la vida, el más acá y el más allá,
se diluyen muchísimo y te queda claro, me queda clarísimo, que hay vida. Pero las formas que toma la vida en mí y en los demás se transforman continuamente. Dar mucha y solemne importancia a un tránsito de forma de vida a otra, que la llamamos defunción con sepelio, funeral y demás, es una de las manías de nuestra cultura. Yo me he muerto ya no sé cuántas veces, incluso a veces sin darme cuenta y otras dándome cuenta, porque mi vida se ha transformado del todo. No siento igual, no pienso igual que antes. He pasado por muchas muertecillas. Afortunadamente son discretas y no me han hecho funerales, ni panteones, ni nada. Pero no soy aquel, por ejemplo, que empezó hace años yendo a un hospital. Ni veo a los que se van, ni a los que se quedan, ni a mí mismo de la misma forma. Esa transformación constante, si la percibimos, le perdemos un poco el miedo a una muerte, porque ya hemos pasado por muchas. Claro. En una de tus conferencias hablabas del personal médico, ¿no? Del poder del que te inviste una bata blanca, ¿no? Que más bien tú dices que es un quitapoderes. ¿Cómo reacciona la gente de los profesionales de la salud ante esto, y cómo crees que les condiciona, pues eso, el llevar la bata, ¿no? El tener su carrera de medicina, y cómo crees que eso influye en su manera de tratar a la persona que tienen delante, al enfermo? Pues igual que te comentaba antes sobre las formas de morir, las formas de vivir la profesión, la bata, es que es tan singular que si contesta uno en general hace injusticia, porque a veces aplicas el robot, la fotorobot de alguien que no se entera nada más que de sus cosas, sus análisis, sus protocolos y su carpeta, se lo aplicas a otros que verdaderamente sufrimos. Yo soy de la bata y he pasado por tantas formas de llevar la bata en el hospital cuando la llevo, que en mí se ha transformado la profesión muchísimo. Y mi trabajo actual es acompañar a algunos que la facultad no les facultó para afrontar el morir y ahora lo quieren hacer, pues hacerlo ahora. A mí me parece que eso debería venir puesto casi de fábrica. De hecho, ahora que la vida me ha llevado por otros andurriales como la docencia, pues el afrontar el morir con los muchachos en los colegios, en la actualidad de ahora, de niños que han visto la muerte aquí al lado, pues te das cuenta que es imprescindible. Me parece hasta vergonzoso que un primer mundo con un culturón como el nuestro haya gente que cuando se aproxima la muerte a él o a sus familiares digan: ay, Dios mío, a ver si va a morir. Has visto 1000 muertos de película en la pantalla, pero no la has vivenciado, y eso, además, en las últimas generaciones a los niños se les ha retirado mucho de vivir una despedida, una muerte, un funeral. Se les lleva a otros sitios más pero no es una protección, es una minusvalía el que no hayas vivido en su momento y con todos los ingredientes, para que luego además puedas buscar soluciones. Precisamente el ver a tantos morir tan mal a mí me empujó con muchísima fuerza a buscar cómo se muere bien, que parece raro, pero se puede morir bien. Y viendo a gente morir bien es donde fui tomando nota de cómo se hace morir bien. Eutanasia, que no es matar a alguien, sino un buen morir, y es posible. Digno, lúcido, en fin. Tú, en tu experiencia con las personas a las que has acompañado y demás, ¿has tenido la oportunidad de ver algún caso de personas que en el momento que se acercan ya al momento del tránsito de la muerte, vean de alguna manera, se amplíe su conciencia, ¿no? Y vean que van a otro lugar? ¿Has tenido experiencias de estas al borde de lo que llaman más allá?
ya no digo propias, sino si has sido testigo de alguna persona. Sí, además algunas con ninguna aparatosidad. Precisamente lo que a mí me empezó a llamar la atención y a desconfigurar mis antiguas maneras de verlo es que alguna gente muy sencilla pues sabía que le venían a buscar ya, incluso pactaban con ellos la hora de morirse, que a mí al principio me sonaba muy raro, pero luego es que se cumplía con horario de Renfe. Si había quedado con sus familiares en morirse el miércoles después de comer, pues después de comer se morían con toda tranquilidad. Y entonces esas cosas que no te entran en la racionalidad fácil, en tus explicaciones habituales, te empiezan a invitar a buscar más respuestas. Ese salir de tu esquema de respuestas y dar paso a otra visión de la vida y por tanto de la muerte es un regalo de estos que se van con otro modo. Si te lo dejas regalar, porque si no lo metes en alguna carpeta de patología, de raros, de que... Y no, a ver, esos han sido mis maestros. En la facultad, para esto nadie me facultó. Pero gente analfabeta y simple, aparentemente, dominaban este arte y cuando se lo ves dices, a ver cómo ha sido, y tomas nota para ti y para otros. ¿Qué te ha aportado a ti como herramientas para realizar la labor que haces ahora, la carrera de psicología? ¿Qué te ha aportado como herramienta y qué limitación crees que tiene? Es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Pero... Pues como todo, ahí hay una caja de herramientas, muchas son, yo creo, bastante obsoletas para el vivir, más bien son académicas, y luego en la vida diaria te vas quedando con las que te sirven, que te llegan también por otros sitios. Yo creo que lo inteligente es, prestando atención al vivir, buscar la herramienta esté donde esté. A veces ha sido en nuestra cultura, en otras culturas de Oriente también hay herramientas, y lo que vas haciendo es seleccionar las que funcionan. Y esas son las que luego pasas a los que quieren herramientas eficaces. Conservar la tradición por conservar la tradición me parece Eso da para un año. Sí, no, quería preguntarte si tú... De la facultad, mira, a ver, pero yo creo que no tiene interés el mostrar mucho el desánimo sobre lo que faculta la facultad. Porque ya está claro, y provocar un poco más a mí no me interesa. No, te iba a preguntar que si habías en algún simposio, o sea, haces conferencias con gente del sector, ¿no? de hospitales y personal sanitario, si has hablado alguna vez de este tipo de experiencias en un lugar así, si lo has compartido con gente profesional de ese ámbito, y cómo lo reciben ellos o qué reacciones has visto. Bueno, expresamente les cuento lo que me ha pasado a mí, que me he encontrado con sorpresas, que el manejo de esa sorpresa, de lo extraordinario, es precisamente lo que te va abriendo fronteras en la mente, y yo brindo a los demás mi experiencia, no les vendo y mucho menos hago una dogmática, que es lo que siempre ha llevado a peleas. Si yo vengo con mi credo y te arreo al tuyo, tú tienes que defender el tuyo compulsivamente. Pero si dejo aquí en la mesa mis vivencias y tú las vas tanteando y alguna la pruebas a ver si te sirve, pues luego después resulta que cuando un día te encuentres con alguien que te dice, ha venido mi madre y mi padre a buscarme y me voy a morir, pues no te suena a que está delirando, te suena a que ha venido su padre y su madre a buscarle y ha quedado con ellos en me muero. Y no es un extraordinario, sino que empieza a ser un ordinario. O sea, que lo mejor es afrontarlo con naturalidad, contarlo con naturalidad, y como decías en una de tus conferencias, no arrear a la gente con tu comprensión, ¿no? Porque haces como que se... Claro, por eso yo en broma digo a veces que los cuidados paliativos se convierten en palizativos,
porque tanto con la química como con la espiritualidad o con tu credo, puedes ir a ver si al otro le metes en tu mundo. Con lo cual, además de morirse, el otro tiene otro curro. O plegarse a ti, es un curro, convertirse a última hora, o defenderse de ti, es mucho curro pelear con la muerte y con una visita de esas pesadas. Claro. Creo que es importante, por lo que he leído al respecto, para los enfermos, que la actitud de la persona que les trata, de los médicos, sea de cierta empatía, de cierta incluso proximidad física, de cierto contacto, y también por lo que he oído, hay a muchos médicos, no se puede generalizar, como decíamos, que también se les entrena un poco, no sé si directa o indirectamente, o también son mecanismos de defensa, para no tener contacto ni siquiera visual muchas veces con el paciente. Y esto tú comentabas que muchas veces repercute no solo en el estado anímico del paciente, sino también en el estado físico. ¿Tú esto lo has observado? Que con a lo mejor tu formación a personal hospitalario esto ha mejorado. ¿Cuándo ha mejorado el trato al paciente y por qué crees que lo hacen? Me encanta que tu interés por este tema sea tan inmenso que conviertes las preguntas en racimos de cuestiones y cada una son 7. Pues es que si ves el conjunto de lo que es un encuentro con alguien que se está yendo y alguien que va y además condicionado por la profesión o por la familiaridad, en un sistema de esos estamos todos muy condicionados por la formación que tenemos como profesional, más por tu profundo saber poder o no acercarte al tema, más todos los mecanismos de los que no eres consciente, como por ejemplo que si te miro entro en contacto contigo y si no te miro ya he evitado una aproximación. Y el mirar o no mirar, por ejemplo, ya es un mensaje clarísimo para el paciente. Estoy contigo o no cuentes conmigo, pero no te lo he dicho, te lo he hecho y no me he dado cuenta yo. Así que resumiendo mucho en lo que estamos trabajando y poniendo mucho interés, es en que se enciendan muchas luces, mucha lucidez sobre cómo me vivo y me relaciono con los otros. En cuanto hay más lucidez, vas cambiando los automáticos que hasta ahora te pasaban desapercibidos. Y esa es la tarea. Mientras estás y funcionas como puedes. Cuando no sabes qué hacer, pues no sabes qué hacer y conduce tu vida el piloto automático. ¿Te da miedo mirar y hablar? Pues ni miras ni hablas. Se va aflojando el miedo, te puedes aproximar. ¿Sabes qué decir? Hablas. ¿Has andado el camino al que estás acompañando a otros? Pues todos acompañamos hasta donde hemos llegado. Y cuando llegamos a nuestro tope, al otro, que a lo mejor tiene que seguir, le dices, cuidado, 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 y le paras donde tú te paras. Pero el otro a lo mejor es que no puede parar, tiene que seguir. Por eso todo lo que hayas podido profundizar en ti o caminar en la vida te permite acompañar a otros en su camino. Dices que la vida nos quiere dar de sí, pero nosotros nos empeñamos en dar de no. ¿Has visto a mucha gente marcharse sin haber prácticamente vivido o saboreado su existencia? Sí. Lo que pasa es que teniendo un poco más amplitud de visión, que yo creo que me han regalado, pues una vida viene a ser como un día. Hay días que está uno espeso, no se le da bien, no le cuaja bien la cosa y se queda la cosa muy limitada. Otros días que son fantásticos, espléndidos y estás en plan eclosión. El por qué nosotros a una vida que a lo mejor ha sido un poco cutre y encogidita le damos tanta importancia es otro de nuestros problemas, porque le titulamos a alguien un pobre que ha vivido malamente,
Pero ¿por qué pones ahí la raya definitiva? Hay días que está uno para nada y otros días que está uno para todo. Y tienes que saber que la vida es interminable. Así que la vida no tiene ninguna prisa en que tú aprendas a vivir. Cuanto antes aprendas, mejor para ti y mejor para tu entorno. Pero son tantos los componentes de este lío de vivir que hay que echarle al asunto paciencia. Me hizo mucha gracia en una charla tuya que salías vestido de arcángel, con las alitas, una hélice en la cabeza y las trompetas, que decías que muchas veces estamos acojonados ante el sonido de las trompetas, ¿no? Que tenemos miedo a lo que, bueno, se puede llamar de muchas formas, ¿no? En la cultura y en la dogmática cristiana lo llaman el juicio final. ¿Cómo ves tú? Me gustó la visión que diste de lo que para ti era el juicio final. Entonces me gustaría que lo compartieses con la gente que nos ve. Pues el juicio final, digo yo en broma y totalmente en serio, que es el final de los juicios. Es decir, cuando tu cabeza, tu vida no emite sobre ti y sobre otros juicios que limitan las cosas y a unas les dan el visto bueno y a otras las condenan, cuando aceptas lo que hay porque es la vida, entonces ya ha sido el final de los juicios para ti, aunque tu vecino siga enjuiciando. Y por eso la visión esa me parece un poco elemental, la visión megacósmica de todos juntos, unas grandes pantallas, allí sale todo lo que ha pasado y todo el mundo dice, ¡hola, mira esta! Ese fue uno de los miedos más tradicionales que sigue teniendo vigencia, de que todo el mundo se va a enterar de lo tuyo y todo el mundo va a decir ¡hola! Y todo el mundo, todavía hay gente que dice, he hecho un ridículo que se ha reído de mí todo el mundo. Mira, somos 6.000 millones para ponernos de acuerdo en reírnos de ti, pues va a ser un curro de coordinación. Por muchos SMS que nos pongamos diciendo mira qué tonta esta, no nos vamos a poner de acuerdo. Es una cosa, como todo lo del reino de lo otro, es una cosa que se ventila en la intimidad. En tu intimidad, si te acaban los juicios, pues vives en paz y en la gloria contigo y con lo que hay a tu alrededor. Y mientras te duren los juicios, estarás produciendo infiernos a donde mandas a tus condenados, y gloria, ¿de qué modelo? ¿A dónde vas tú solita? Porque al final algunos condenantes son tan únicos que todos los demás son peores que yo. Así que te vas a aburrir en un cielo en plan solo con mi arpa gloriosa y todos los condenados allí. ¡Hala, qué bien! Hay que revisar esos tópicos. Fidel, ¿qué función tiene el sentido del humor en nosotros? Y también los tipos de sentido del humor, porque tú hablas de un sentido del humor también tóxico, que hay que tener un poquito de cuidadín con él. Tú y tus multipreguntas condensadas. Te quiero sacar el jugo. El humor off. Pues yo la verdad es que el tema lo he ido hablando porque parecía que había que hacerlo explícito, pero creo que el humor es otra forma de hablar de la vida, y hay tipo de vidas espesas, densas, y otras fluidas, y el fluir del vivir, si te das cuenta de qué estilo de vida fluye por ti, entonces tienes sentido del humor, como si tienes sentido del tacto, porque percibes si algo está frío, caliente, rugoso. Si sientes cómo está el humor, el estilo de la vida en ti, tienes sentido del humor. No está restringido a tener un surtido de chistes, ser graciosillo en las reuniones sociales y esos tópicos. Y si tienes sentido del humor, puedes darte cuenta que a ratos el humor en ti está agrio, picante, agresivo, y por lo tanto el sentido del humor, su primera consecuencia, si te das cuenta de eso, es saber dónde drenar el mal humor que tienes. Y si lo tienes majo, pues lo puedes cultivar, porque el humor, si
lleva ternura, si lleva lucidez, si lleva oportunidad, pues entonces es una joya. Y por eso luego acabé hablando a veces de cómo cultivar el sentido del humor, porque la verdad es que hay que ponerle atención. No funciona automáticamente sacando por la boquita lo que se te ocurra, sino al revés, siendo consciente de él. Esa es la manera de modularlo, ¿no? Claro, que tú te des cuenta de lo que hay. Si tienes que hacer limpieza, drenaje, mira a ver dónde evacuas el sentido del mal humor que tienes. Por cierto, que encima hay que revisar lo que se llama mal humor, porque también es injusto a cuando tienes inquietud, malestar, cabreo, mal humor. Si lo intentas disimular o haces como que no pasa nada, es un error. Un mal humor, una inquietud, un desasosiego es un avisador estupendo de que tienes que mirar algo por ahí dentro porque algo te está sentando mal. Y en cuanto lo revises y lo localices, haces tu limpieza y vuelves a un estar normal en la vida, que es estar de buen humor. No gracioso y... No, un humor que el que está al lado lo disfruta también porque es una good vibration, que se decía antes. Tendemos mucho bueno, sobre todo desde algunos sectores de la espiritualidad, a que todo sea lo bonito, ¿no? A solo compartir lo bonito, a ignorar un poco los sentimientos y las preocupaciones que tenemos, y también a buscar mucho fuera galaxias, constelaciones, y no nos gusta mucho, ¿no? El mirar dentro. Ese es uno de los giros copernicanos que más van a influir en el cambio cultural del que estamos hablando. En vez de estar extrovertidos y buscando fuera recursos, cambios en la vida para mejorarla, volver la atención hacia adentro, porque ahondando hacia adentro llegas al origen de la lucidez, la luz que somos en origen. Pero en el camino de la luz, encarnarse en un cuerpo y en una vida, pues la luz va densificándose mucho, y ahí está todo ese trajín de regresar a la casa luminosa que tenemos de entrada, que para muchos ha quedado tan lejos, porque están empantanados aquí acabando de pagar las últimas hipotecas de los últimos líos en los que se han metido, buscando que algo de fuera te dé lo que no puedes encontrar fuera. Pero hasta que eso se descubre, hay gente que le mete a eso 2 o 3 vidas. Por lo menos. Hay en una de tus charlas que la titulaste, supongo que pusiste tú el título, Mecánica y mística de la empatía. La empatía me imagino que es algo, y además en tu trabajo, que será fundamental. Y me llama la atención por qué mecánica y mística. ¿Por qué lo llamaste mecánica y mística de la empatía? Pues porque ese es nuestro modo de estar en este mundo. Tenemos una parte mecánica que tienes que conocer, cómo funcionan las células, la respiración, la digestión. La empatía funciona gracias a unas neuronas espejo que tenemos y su modo de abrirnos horizontes o cerrarlos. Esa es la mecánica y la tienes que conocer. Pero toda nuestra mecánica está envuelta en un montón de cosas que no sabemos de dominar, controlar, manejar, y que sin embargo lo llamamos misterio a lo que sabemos que está ahí porque hemos llegado a contactar con ello, pero no sabemos cómo funciona, no sabemos ponerle nombre bien, no. Y cuando aprendes a respetar lo que no conoces como desconocido pero real, entonces se te amplía la vida porque aceptas que estás en un océano de misterio agarrado a una tablita de conocimientos que algunos, en plan petulante, dicen, pues solo hay esto que yo controlo. Y dice, pues para ti para siempre, pero verás qué cortito se va a hacer para ti ese control, porque se te va la vida de las manos continuamente, especialmente cuando se te va la vida de las manos. Y ahí es donde el personal se bifurca.
o con el misterio has tenido una relación entrañable, confiada, y a sus manos te encomiendas, en tus manos dejo mi vida, o te entra el terror espantoso de que va a ser de mí, porque todo lo desconocido ha sido para ti siempre de temer, de evitar, incluso de negarlo. Bien, pues prueba, pero por mucho que ordenes a lo que no conoces que desaparezca, ahí está. Así que saber manejarse con la mecánica de la vida es lo que nos ha dado la profesión, las habilidades, pero todos, por muy listo que seamos, cuanto más listo, más, acabamos llegando a los límites, a los topes de lo conocido y rozar, topar, aceptar el misterio. Entonces, el misterio de la mística, de la mística de la empatía, precisamente para mí es que hay un dar de sí, un amor que nos impulsa a salir de la individualidad y conectar con todos los demás. Ese impulso del amor con mayúsculas está regulado por el amor propio. El propio es el limitador con el cual nos mantenemos en un sitio de la vida que podemos manejarnos. Y el que se amplíe esa frontera es donde todos probamos, porque cuando tienes miedo se encoge la frontera y te encierras en ti a la defensiva, y cuando se te pasa el miedo abres las puertas, abres las ventanas, sales a la calle, contactas con los otros y se te ensancha la vida. Animar a la gente a que salga del búnker propio y contacte con los demás, incluso preste un servicio, me parece la tarea más urgente. Sobre todo ahora que siempre, pero ahora hay una temporada con la crisis en que se ha subido el miedo en sangre para toda la población y se ha constituido eso que llaman el miedo ambiente, o era el medio ambiente. Ahora el miedo ambiente, pues sí, se ha convertido el ambiente en miedo. Y bueno, esto tiene mucho que ver con lo que nos cuentas en tus conferencias de ecualizar. ¿Era ecualizar la empatía? Es necesario por esto, ¿no? Claro, porque la gente, por ejemplo, que trabajamos en sitios complicados, hay que aceptar que nuestro organismo no está preparado para todos los días estar con desgracias, emergencias, penas, catástrofes, muertos. No hay cuerpo que lo resista. ¿Cómo regulas tu empatía? Si dejas que ella sola se regule, está el fenómeno que en inglés suena muy bonito de burnout, pero que en castellano es espantoso, estar quemado. Y estar quemado ocurre muchas veces a personas muy sensibles, muy entregadas y muy poco inteligentes, porque no se dieron cuenta de cuándo se empezaban a quemar. Y entonces se desgastaron hasta llegar a un sitio donde ya no tiene retorno, porque ya mandas a todos por ahí y dices la empatía pa' su tía. Yo no quiero saber nada de los demás. Es verdad que hay un momento en que te tienes que recuperar, proteger y volver sobre ti mismo, pero si ya eso lo haces crónico e irreversible, ese autoencapsularse te mata. Es estar quemado, una catástrofe para el que se quema, por supuesto. Lo que pasa es que un quemado que trabaje en servicio público prende fuego a todos los demás, los desanima, los hunde, los quema. Claro. ¿Crees que últimamente hay pandemia de psicópatas? Es decir, de personas que tienen ausencia de empatía, me imagino. Pues si no fuera porque decir que sí sería meter miedo más al miedo ambiente, pero desde mi observatorio, en esta cultura cada vez hay más sitios para psicópatas, muy bien remunerados y que sirven de modelo, tristemente, para otros que estando en el borde de cultivo la sensibilidad o cultivo la insensibilidad, voy a apuntar a este lado porque parece que un psicópata mola
cobra, luce, sale en la tele. Sí, esto lo abordamos más que para meter miedo, precisamente para lo contrario, para que la gente sea consciente de que... Yo creo que tomando conciencia de las cosas hacen que sean mucho más livianas, incluso que se vayan disolviendo esa realidad. ¿Tú crees que al sistema le interesa tenernos en modo miedo? Que decías tú en una de tus conferencias, es que me hacen muchas gracias tus términos, en formato lagartija, creo que decías. ¿Crees que al sistema, tal y como es ahora, que habrá un cambio y lo está viendo, pero... El modo miedo, al reducir la visión de las cosas en me comen o puedo comer, al simplificar en blanco y negro, elimina todos los matices que exige una vida rica, una vida de convivencia. Entonces yo me encuentro contigo y o estás a favor o estás en mi contra. Y con esa rotundidad, pues entonces la vida se empobrece. Por eso hay tantísima gente personal y gremialmente a la defensiva. Y eso es un horror para la convivencia, porque la propia persona que está en ese gremio ya se siente amenazada solo por llevar bata, llevar un uniforme, estar en una situación. Hay que regresar a la lucidez, y la lucidez, cuando es luz, permite ver toda la gama de colores y sus cambios. Eso es una conciencia ampliada, y lo otro es una conciencia de lagartija. Así que la lagartija es muy fácil de manejar, porque con hacer pues como ves, reacciona alguien. La lagartija está... Pues esto es lo que trato de decirte, que los automáticos están muy cultivados hoy día para que funcionen así. ¡Qué susto! Pero es que funciona así. Sí. Ya lo veo. Entonces, ahora, si ya te doy 3 sustos y tú has incluido lucidez y previsión, entonces ya sabes que estamos jugando a las lagartijas. Claro. Pero no te afecta tan automáticamente. Esto estaba ensayado, ¿eh? Que lo sepa la gente que está... El susto no es natural. Ha quedado bien, ¿no? Ha quedado convincente. Pues ahora que hablas de esto de verlo desde la lucidez o verlo desde la lagartija, estoy recordando creo que es en la charla esta de mística y mecánica y mística de la empatía, cuando usas las gafas, una serie un repertorio de gafas muy psicodélicas que sacas, que son, vamos, graciosísimo. Yo me reía a carcajadas viendo eso. Creo que lo que trata de reflejar ahí es un poco los filtros mentales y nuestros yoes chiquititos, ¿no? ¿Cómo podemos tomar conciencia de que llevamos esas gafas puestas, o cómo usarlas? Porque tendrán su función también. Prefiero centrarme en lo de tomar conciencia, porque es ese regreso a la capacidad de darse uno cuenta. Digo regreso porque es como sentarte detrás de ti, ver tus yoes, ver tus gafas, ver tus cambios de ánimo. El ser testigo de lo que cambia en ti te permite a veces modularlo, en lugar de que ello se mueva por su cuenta. El ir rescatando del ello automático el yo lúcido, que se enseñorea, que se hace señor de todos los recursos que tenemos, ese es el camino de regreso al señorío. Por eso el señorío no es una cosa del Señor Jesús o quien sea que quedó allí de modelo lejano, sino es una posibilidad que tiene todo ser que viene a este mundo. Ser luz, ser consciente de la luz, y que la luz ilumine el caminar diario. Y una pregunta, me llama la atención, ¿cómo se te ocurrió esto de las gafas? ¿Y de dónde sacaste tantísimas gafas diferentes, tan originales todas? Pues a veces tienes algo que contar, digamos nuclear, básico, y luego en mi forma de ser tengo que encontrar un soporte físico que lo haga tangible, un poco evidente, un poco escenificable, porque hoy día ya el personal, un discurso como este que estábamos haciendo, con muchas palabras y con mucho bucle de razonamiento,
a veces se pierden. Pero con un soporte tangible, con una imagen, como ves tú te acuerdas perfectamente del botijo, las gafas. Claro. Ese soporte te permite anclar en algo visible, tangible, una idea, porque no somos botijos, ni llevamos tantas gafas. Sin embargo, nuestra forma de ver o de sentir va fluctuando. Caer en la cuenta de eso a veces necesita un soporte, una metáfora, una parábola, un cuento, un juguete. Esto también es una manera de apelar al hemisferio derecho, ¿verdad? Para que trabaje. Claro. Y sobre todo en esta cultura donde la atención cada vez es más corta. Mantener la atención es de unos ciclos cortísimos. Lo tienen estudiadísimos los de los anuncios, que nadie se arriesga a hacer más de 15 segundos de anuncio. Claro. Pues tienes que decir frases, tamaño anuncio, y con las cosas de un anuncio. Y a ser posible con música y con algo que te toque el corazón. Por ahí estoy explorando a ver cómo le contamos a la gente cosas trascendentes de forma inmanente, que se diría académicamente. También me resultó muy gracioso cuando decías que siempre se ha sacado la sabiduría de una tontería. No, que es posible. Que es posible, que es posible. No, siempre se ha sacado, ojalá, pero es posible aplicar a cualquier sitio de la vida la lucidez suficiente como para ver que está hecha de luz. Precisamente creo que en el futuro reeditaré una charla que me apetece volver a hacer porque un tiempo la hacía mucho y ahora no sé por qué se ha ido quedando en el maletero, que es cómo reciclar la basura emocional. Muy útil. En estricto paralelo con la basura cotidiana, que si la tiras sin separar y sin reciclar es una ruina, porque la mitad de lo que compramos va a la basura y sin embargo puede volver a servir. Las emociones que tenemos en la vida ingratas, mucha gente las tira, las oculta sin descubrir que debajo hay mucha luz. Precisamente un desengaño, que la gente dice, qué horror, qué desengaño me he llevado, y se queja de ello. Oiga, un desengaño es un regalo de Dios, porque sales del engaño y si no estás muy tonta como para comprarte otro engaño, ya has aprobado una asignatura, te has salido de un autoengaño, como una desilusión. ¡Ay, qué desilusión! Pero bueno, no era una ilusión. Pues si se ha acabado la ilusión, ya estás fuera. Sí, pero eso necesita también un entrenamiento, porque esta cultura vive de que cuando te llevas un desengaño, inmediatamente no soportas el vacío y te compras otro engaño, de otro color, con otro modelo. Ya está bien. Entonces el reciclar de las tonterías la sabiduría que hay debajo me parece otra forma de decir lo mismo. Aplicando la lucidez al vivir, el vivir te cuenta muchas cosas. Y bueno, dentro de todo este juego, ¿no? O esta orquesta que haces tú con el humor, con la lucidez, con los tangibles, ¿tiene que ver con la titiripéutica? Explícanos un poquito qué es la titiripéutica. Pues la titiripéutica, que hay que darle un poco de empaque porque suena a frivolidad. Y si la vida me regala más tiempo y más lucidez, creo que la acabaré convirtiendo en una carrera universitaria. Porque yo creo que la titiripéutica podría ser una alternativa a las terapéuticas patéticas que hoy día, sin querer o queriendo, te exigen estar primero malita, manifiestamente mala, para luego aproximarte la sanación y la curación. Es muy curioso que te tengas que relacionar con un terapeuta previo a enseñarle pupas, dolores, traumas o peor.
La titiripéutica es una ciencia elástica que lo que trata es de utilizar eficaces recursos para mejorar continuamente, que es lo que hacemos en la vida, dar de sí continuamente. Y cuando llegas a un tope, a un límite o incluso a un golpe de retroceso, saber qué hacer para pasar de ahí y resolverlo. Así que la herramienta básica precisamente es la lucidez, como en todo, pero lúdica. Y la lucidez lúdica es aplicar la lucidez sin etiquetar duramente a lo que ves que necesita un arreglo, pues por el lado ese duro, patético, etiquetante, que luego es muy difícil quitar la etiqueta porque suele tener un pegamento. Mientras que esto no etiqueta, en plan tierno y comprensivo, se busca la mejor solución y además se invita a que lo haga el que tiene que ser sanado. Se le prestan, facilitan, acompañan con recursos, pero la autoría es suya, no del peuta o el ólogo o el otro, que en cuanto la relación terapéutica es así de asimétrica, ya por eso mismo es que produce daño. Por ahí va. Muy bien, pues si te parece te proponemos hacer un ejemplo para que vea la gente cómo trabajas con los tangibles para eludir a todo esto más intangible y más trascendental. ¿Te apetece hacer sí, porque algo? Sí, es que para mí es extraño una entrevista así, a simplemente palabra y gesto, aunque ya es muchísimo, pero siempre me ayuda algo que me llevo conmigo. Por ejemplo, pues un muñeco que solo con sentarle en mi regazo y tocarle alguna de sus teclas y hablar de él, solo la imagen ya sugiere cómo es yo y mi mecánica. Yo, el lúcido, el señor, que tiene un muñeco al que conozco sus teclas y con el que juego yo. Y esa es para mí una imagen eficaz de cómo tengo que saber la mecánica de mi cuerpo, mis emociones, mis pensamientos, pero conservar el señorío de saber que yo soy más que mi muñeco, mucho más. Tanto más que si mi muñeco se queda aquí o me lo quitan, yo sigo siendo yo. Hay mucha gente que se identifica tanto con su muñeco que precisamente cuando al muñeco le pasa algo se siente él fatal, incluso en peligro profundo. Y eso es un fallo óptico, te falla la visión porque te crees que tú eres el muñeco que tienes puesto. Así que esto de las imágenes eficaces puede ser muy útil para hablar de cómo manejarse con la mecánica. Vamos a aprender las letras. De eso se encarga mi muñeco y sus aprendizajes. Y la mística. Yo soy el que a mi muñeco le conoce, le acepta y le lleva bien. Pues muchas gracias y nos ha gustado mucho conocer a tu muñeco también. Muchísimas gracias, Fidel, y bueno, y hasta pronto. Espero que nos volvamos a encontrar en alguna de tus conferencias o en alguna de tus apariciones. Pues cuando os venga bien, encantado, yo también. And I'm feeling good.